Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, los medicamentos psiquiátricos y la visión espírita. Cuéntanos un poco, Jorge, cuáles son las diferencias entre las medicinas que estamos viendo hoy, sea homeopática y la general. Bueno, la medicina a través del tiempo fue tomando varios abordajes. Hoy en día tenemos muchas corrientes, las corrientes orientales que tocan la parte energética, los meridianos, la acupuntura, las medicinas holísticas se llaman hoy en día, donde está todo integrándose. La medicina alopática, que es la medicina de las universidades, es una mirada muy particular porque cura supuestamente a las personas desde lo contrario. Tú tienes diarrea, te doy un antidiarreico. Tú tienes fiebre, te doy un antipirético. O sea, es la forma de curar desde la alopatía. Yo soy médico, estudié en una universidad alopática, pero como soy de cuna espírita y conozco lo que es las energías y la parte espiritual, me doy cuenta que no todo lo físico cura lo físico. Nosotros tenemos en cuenta desde la doctrina espírita los patrones mentales, está más en afín a las neurociencias, que son los que están de moda, para tener en cuenta el mundo emocional, psicológico de la persona. Mente sana, cuerpo sano es muy viejo. Y hoy en día se llama medicina holística, cuando ya estamos integrando la parte mental, emocional y espiritual de la persona, porque somos seres multidimensionales, no somos un pedazo de carne nada más donde se cura con lo distinto. Entonces, tenemos que rescatar al espíritu, que es el co-creador. De acuerdo a los patrones mentales, tú emocionas y de acuerdo a tus emociones, hace que el cóctel químico en la sangre suban o bajen. Por ejemplo, un pensamiento de ira, de enojo, un minuto, empieza a bajar las defensas por el cortisol. 6 horas deja el sistema inmunitario en bajas defensas. Entonces, por eso es que las neurociencias, mejor dicho, la psiconeuroinmunoendocrinología, así se llama la corriente de la neurociencia, donde ya nos damos cuenta que la parte mental está patrocinando todo lo que pasa a nivel químico y físico del cuerpo. Recordemos que lo físico y lo químico, que son las drogas psiquiátricas, psicofármacos, todo está por abajo de lo que son los patrones mentales. Hoy en día los médicos nos damos cuenta que una persona, por más que los análisis le salgan bien, y la persona me dice, pero doctor, yo estoy mal, me siento muy mal, pero los análisis están bien. Entonces, y ahí es donde después puede somatizar en una enfermedad. Por ejemplo, ahí se llaman las enfermedades psicosomáticas, aquellas que supuestamente la causa no está en lo físico, las enfermedades hipocondríacas, donde la persona crea, como co-creadores, crea esos estados de salud o de bienestar. Entonces, estamos hablando de otros campos que hoy en día los médicos están teniendo en cuenta, porque se dan cuenta que un placebo, un nocebo, o sea, un agua, y yo le digo que es un remedio y se va a curar, la persona se cura. Entonces, hay experiencias, vastas experiencias donde las personas, por la fe en las religiones, se curan y se llaman curaciones cuánticas hoy en día, porque estamos hablando de esa energía que sería como el patrón que está gobernando lo que pasa en el cuerpo. Yo soy aquí en Estados Unidos, yo soy hipnoterapeuta y yo trabajo con muchos doctores hoy en día que me mandan personas que no, los exámenes, como tú dijiste, salían todos perfectos, pero están sufriendo de ansiedad, de miedos, de fobias, de muchas cosas. ¿Cuál es la repercusión? Quería preguntarte, ¿cuál es la consecuencia de esos doctores que solo medican automáticamente como tú decías, a nivel espiritual, ¿qué es lo que se está haciendo en el sentido de los psiquiatras que solo medican a sus pacientes y solo hacen Bueno, eso? con mucho respeto a mis colegas que solo medican, ni miran al paciente ni hablan con él.
Yo tengo muchos pacientes que vienen de esos colegas donde me dice, doctor, yo quiero que se me escuche, yo quiero hablar con el doctor. Y el doctor ni me mira, solo me medica, me sube, me baja la medicación. Yo soy convencido, yo hace más de 30 años que trabajo con la educación emocional, tengo un instituto de educación no formal, donde fuimos declarados ciudadanos destacados con mi hermano gemelo, que también es médico, por esta actividad de la educación emocional. Yo estoy convencido que las emociones no se medican, se procesan. Y una emoción, fíjate que hoy en día hay muchas farmacias en las ciudades que lugares para divertirse. ¿Por qué? Porque la mitad de personas toman remedios para dormirse y la otra para despertarse. Pero un remedio no te hace perdonar, reclamar, aceptar, porque, como digo, la emoción es una reacción orgánica que necesita procesarse y el espíritu es el que necesita tomar actitudes diferentes en su mundo interior. Yo puedo, por ejemplo, tomar litio, carbonato de litio, que es un estabilizador del humor, pero hasta que yo no cambie mi patrón mental, por más que me tome litio, yo no estoy favoreciendo que este compuesto químico me ponga en buen humor. Hay personas que creen que la pastilla va a hacer la tarea que el espíritu tiene que hacer. Entonces, está todo concatenado, relacionado. No es solo físico o químico el cuerpo, es también afectivo, es mental. Entonces, tener en cuenta la parte mental, emocional, es la causa de muchas patologías que hoy no se encuentran una causa, porque nosotros trabajamos sobre lo físico nada más. Y cuando las causas vienen desde lo emocional y lo mental, entonces la medicina del futuro será la autoobservación, la reforma íntima, esto de cuidar tus pensamientos, porque ellos son los que están modelando tu química del cuerpo. Nunca un proceso físico-químico, por ejemplo, pudo explicar la imaginación, la creatividad, la intuición, la poesía. ¿Por qué? Porque están en otro estado. Se llama estado extrafísico. El pensamiento y el afecto no se ven porque están en otra dimensión, pero están gobernando la parte corporal. Y muchos de mis amigos que son doctores, especialmente aquí en los Estados Unidos, y aclarando, cada caso es un caso, ¿cierto? Entonces no quiero que nadie tome esto como una generalización, porque es muy importante y peligroso también en el sentido. Eh, Mis amigos me dicen que ellos son doctores, pero que la industria farmacéutica y que las estrategias de los hospitales o de la medicina en sí trata más de mantener los pacientes y que sigan volviendo y volviendo y volviendo y que no se recuperen para hacer más dinero en ese sentido. Sí, sí. Yo creo que está planteado el interés por el cual se mueven las multinacionales. Cuando prima lo económico, claro que dejamos de lado lo que es la parte esencial. Si las personas supieran que ellas son sus propias, que pueden ser su propia pastilla, obvio que no les conviene a nadie. Y ahí nomás lo menosprecian, que culturalmente está banalizado, esto no importa, eso. Fíjate que una persona cuando llora, decimos, discúlpame, perdón, me emocioné y se seca las lágrimas. Tenemos que andar pidiendo permiso por algo que es tan natural como es llorar. Entonces, hasta ese punto hemos llegado a invertir los intereses espirituales y materiales. Así es, y por el otro lado, hay otras personas que no creen en la medicina completamente, ¿cierto? Y tenemos otra polaridad, que hay personas que les da miedo de los medicamentos, son muy escépticos. Hay también consecuencias con eso. Sí, es como toda idea tiene sus pros y sus contras. Una creencia cuando se instala en el cerebro se defiende a sí misma. O sea, una vez que yo creo que algo no sirve,
funciono desde ahí. Una vez que yo creo que algo sí sirve, funciona desde ahí. Por eso el efecto placebo, nocebo, es el que está primando en lo que una persona, si tiene fe y toma un vaso de agua y cree que se va a curar, se produce lo que se llama curación cuántica, por una cuestión de sugestión, fe, como llámele como quiera, porque es la vibración del alma la que está produciendo ese cambio energético. Por eso mente sana, cuerpo sano es muy viejo y nos vamos a volver a reciclar el conocimiento de antaño que los chamanes, los viejos curanderos de la antigüedad ya lo sabían. Pasa es que, bueno, como te digo, los intereses materiales han empezado a primar, la economía, el consumismo, es lo que está primando hoy en día. Y algunos estamos sospechando que tenemos que volver a casa, hacer ese viaje interior, la meditación, el poner la mente calma para que el patrón mental se ordenar los patitos, como decimos, ¿no? ¿Y qué dices tú de esas personas que siempre culpan todo lo que los problemas de salud a una obsesión? Bueno, eso es volver a la Edad Media, que todo le achacamos al demonio y a los espíritus. Gracias, yo creo que es más fácil creer que pensar, por eso hay más personas creyentes que pensantes. Hoy en día estamos saliendo de la era de las creencias a la era del conocimiento, como se dice. Hoy en día las personas se cuestionan por una autodidacta, porque se dan cuenta de que los patrones con los que estuvo acostumbrado, la cultura y las creencias, no cierran a la hora de vivir algo. Ellos mismos dicen, no, doctor, yo me doy cuenta que soy yo el que me pongo mal y después me agarro el dolor de cabeza, la úlcera y toda esa cuestión. Entonces, las mismas personas se están dando cuenta, se están despertando a esa conciencia de responsabilidad. Así es, yo creo que también en la época de Jesús, Jesús no curaba a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, era muy, muy importante entender eso, que hay ciertas enfermedades, sea psicológicas, psiquiátricas, que es posible que no se puedan curar con la caridad y con la reforma íntima, ¿verdad? Yo como médico a veces medico a las personas porque todavía no aprendieron a hacer su mejor pastilla. Es como un bastón psicológico. Tocaste a Jesús. Jesús es el terapeuta que, fíjate, con una simple expresión evangélica cuando le dice, tu fe te ha sanado, no yo. Entonces eso ya marca un hacerse cargo el 100% de nuestra propia salud. Más adelante en la evolución, cuando vamos despertando la conciencia, vamos a aprender a generar nuestra propia salud porque somos luz, porque estamos capacitados para generar los anticuerpos, las hormonas necesarias. Cuando yo estoy, por ejemplo, enojado, empieza, como te dije, el cerebro a emitir hormonas o sustancias químicas que duran 90 segundos en sangre y después con el diálogo interno uno lo mantiene a esa químico en la sangre. Pero si uno empieza a neutralizar, empieza a bajar como una onda. Es una onda que se llama en neurociencia el nivel en sangre, lo que el pensamiento ha generado. Porque el pensamiento es un pequeño Big Bang que permanentemente está creando esas co-creaciones, digo yo, que en otro momento vamos a hablar en otra radio, cómo co-creamos la salud y la enfermedad. Está muy más especificado, porque siempre me interesó a mí lo que es la física cuántica, neurociencia y la psiconeuroendocrinología, las enfermedades psicosomáticas, por qué las personas, por esa curación milagrosa que hablan las religiones, tiene su base científica ya. Y es posible que alguna de estas enfermedades se necesite vivir completamente como una expiación. Las enfermedades son mecanismos correctivos. Fíjate, lo que tú no haces emocionalmente, lo hace el cuerpo con una enfermedad. Es un mecanismo compensatorio. Por eso es una bendición la enfermedad. ¿Por qué? Porque sigues vivo, aprendiendo. Entonces es un mensaje que te da la enfermedad. Hay un libro muy bonito que se llama La enfermedad como camino. Hay muchos autores que hoy en día ya se están dando cuenta que estar enfermo es un llamado de atención del cuerpo. A veces nos grita el cuerpo y nosotros creemos que necesita una pastilla, cuando no, necesitamos
la reacomodamiento espiritual, moral. Y bueno, y entonces, si tú qué le recomiendas a las personas que están aquí eh, al ámbito, si tienen problemas o trastornos, ¿cuál sería como un proceso, cierto, metódico, incluyendo y honrando obviamente la medicina con el respeto de la medicina de hoy? En tu opinión, ¿cuál sería un buen proceso? Ok, voy a hablar con mucho respeto a mis colegas, Claro. porque yo soy libre pensador, soy espírita de cuna, me gusta cuestionar las cosas como Kardec lo hacía, y yo creo que la ignorancia causa mucho daño a las personas en su psiquis, en su emoción, en su cuerpo, y que el poder de la palabra, cuando uno cree algo, lo crea. Yo escribí un libro que se llama Lo que crees, lo creas, porque esta co-creación que nosotros hacemos con la palabra, el pensamiento, es algo que está en nosotros, la divinidad está latiendo en nosotros y necesitamos despertar la conciencia. Por eso la evangelización, no como una forma de manipulación a las masas, sino como una forma de reforma íntima y despertar la conciencia. Yo les diría a las personas que busquen todas aquellas enseñanzas que hacen que la conciencia quede en paz y cobre libertad. ¿Por qué? Porque las personas necesitan realizar su propio proceso. Quizás no sea yo quien tenga que decirles qué tienen que hacer. Yo estoy convencido que las personas ya tienen su propia sabiduría esperando el despertar de su conciencia. Necesitamos aprender a caminar con nuestros propios pies. Siempre estamos ante el tribunal de nuestra propia conciencia. Nadie castiga y nadie premia. Somos nosotros mismos responsables 100% de lo que hacemos. Por eso es que estamos dormidos, distraídos todavía, dándonos cuenta que nuestros patrones mentales son nuestro futuro, son nuestro diseño. Y por eso es que necesitamos autoobservarnos, amarnos, querernos, perdonarnos, disfrutarnos, para que el reino de los cielos empiece a coexistir en nuestro mundo interior. No está afuera, está adentro, como dicen los grandes autores espíritas. Y el espiritismo vino a desmistificar la espiritualidad, ayudándonos a recordar que ya somos espíritus que vamos hacia la luz. Yo le diría a las personas, no solo el acto de fe, sino también empezar a pensar, a sentir, a observarse y guiarse por la intuición que cada uno tiene, porque el conocimiento esclarece. Ahora la acción, el amor, libera al ser humano, al espíritu. Y yo creo que por último es importante entender que me encanta lo que nos estás diciendo del estudio. Cuando yo empecé estudiando espiritismo, eh, al principio, como yo, cierto, el orgullo, cuando me decían, Esteban, estudia, Esteban, estudia, Esteban, estudia, yo no entendía el por qué. Y la verdad es que ya la información está aquí, ¿cierto? Y es una información muy importante porque lo que estamos sanando hoy en día no es solo esta vida, ¿verdad? Estamos sanando nuestro futuro eterno. Entonces, estamos sanando nuestra próxima vida también. O sea, estamos siendo proactivos para una sanación espiritual, psicológica, ¿cierto? Psicológica, emocional y física también, ¿verdad? Para eso estamos en la tierra, somos aves de paso, alumnos con un cuerpo que es el guardapolvo, digo yo, haciendo experiencias para que podamos despertar esa conciencia y disfrutar. La evolución es un fatalismo, digo yo, porque como dice Divaldo, si hay un fatalismo en la evolución y somos artífices de nuestro propio destino, llamados a evolucionar, nos guste o no, eligiendo el camino del trabajo o del sufrimiento. Pero cada uno hace su esfuerzo, su ritmo, su forma, y hay que respetar. Las religiones, por la cuestión del imponer las ideas, eh, enseñó mal las cosas, porque las personas generan rechazo. Lo impuesto siempre es prestado, es ajeno. En cambio, nuestra propia experiencia es la que nos va orientando hacia dónde tenemos que ir. Y confiar.
siempre yo digo que observarse para que la luz interior te ilumine tu camino. Jorge, mil gracias, de verdad, qué buen programa. Yo creo que esclareciste y nos ayudaste mucho un poco más a entender esta situación con los medicamentos psiquiátricos, que es tan delicado y que hoy en día, más y más, cada uno de nosotros estamos conectados con esa situación. Entonces te agradezco por estar aquí con nosotros, de verdad. Y para todos, como siempre, mucha paz y hasta el próximo episodio. Chao.